está? Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 7 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfaltos de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Antes de dar inicio a una interesantísima entrevista que vamos a tener en este viernes, quiero brevemente expresar mi complacencia por este empate que acaba hace algún rato de concretar nuestra selección sub-17, la Vinotinto, de fútbol allá en Qatar con Egipto. Ya venía la Vinotinto de ganarle 3-0 a la selección británica, ahora empató con Egipto y le queda todavía un juego para el día lunes con Haití. De modo que estamos también enviando todas nuestras energías para que estos muchachos aguerridos, bueno, terminen coronando una nueva victoria el lunes frente a Haití. Hoy vamos a estar tratando temas de máximo interés, no estos habituales que tratamos acá en el programa acerca de la política, la economía, conflictos sociales, temas que en algunos casos pueden ser conflictivos también, temas familiares, temas que tienen que ver con algunos aspectos de la vida cotidiana, de la vida en sociedad, de la vida de las parejas, y lo vamos a estar haciendo de la mano de una especialista en derecho penal y también en derecho de familia. Una persona que sabe de eso porque es su especialidad. Fue jueza superior penal hasta hace pocos años cuando se jubiló. La doctora María Elena García Prú, a quien le doy cordialísima bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Gracias, Mario, por esta invitación. Yo me siento honrada de estar aquí contigo, primero conocerte y poder compartir en esta emisora de radio, que esto es una institución, esto es trayectoria. Te cuento anécdotas. Adelante. Mi hija me dice, mami, ¿qué vas? No, voy pa... Mamá, Radio Rumbo. Mi hija vive fuera y mi hija, o sea, sí, hija, Radio Rumbo. Me encanta, de verdad que increíble que todavía nos mantengamos y tengamos estas instituciones, bueno, y personas tan importantes, tan conocedoras, por ejemplo, por supuesto, tú como excelente periodista, dando la cara en una estación de radio que tiene, yo creo que, ¿cuántos años tiene de Radio Rumbo? El 1 de diciembre cumple 76 años. Imagínate, de verdad que no, yo encantada y bueno, me siento súper complacida de estar aquí, poder compartir lo que ha sido mi experiencia, lo que es mi trabajo el día a día, pues. Sí. No, muy interesante y agradecidísimo, doctora, de su presencia acá, que estoy seguro que va a honrar el interés que nuestra audiencia ha puesto en esta conversación con usted, nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de las redes sociales, de mi Instagram, @MarioVillegas100, y de las plataformas de Radio Rumbo. Pueden participar de esta conversa a través de sus mensajes, preguntas, inquietudes, comentarios también, experiencias propias que puedan compartir con nosotros. Ya lo saben, a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, y de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Doctora, en primer lugar, me gustaría saber de estos temas de familia. ¿Cuáles son los más recurrentes? ¿Cuáles son aquellos que marcaron más su presencia al frente de una entidad judicial tan importante como ser juez superior, que tiene que tomar decisiones incluso por encima de decisiones que ya han tomado algunos jueces? Eso es correcto. Mira, como juez superior penal en el área de adolescentes, en el área metropolitana de Caracas, fueron 20 años. 20 años que me tocó primero comenzar la vigencia del OMNA en el año 2000. Yo entré en el año 2000, exactamente entrando la OMNA entró en vigencia el 1 de abril y yo me juramento como juez el 5, siempre me equivoco, si es 5 o 6 de mayo del... Un día más, no altera mucho. Historia, no altera mucho, del año 2000. Y fue primero
veníamos de un cambio, veníamos de una ley tutelar, donde el cambio de paradigma o sea, marcado de venir de una ley totalmente violatoria de derechos a venir a una ley con todo el marco de garantías de derechos para los niños y niñas y adolescentes, hasta cambiando el nombre, como se le debe llamar a nuestros, bueno, yo les digo chamos, ¿no? Sí. Pero bueno, el nombre legal estamos hablando, originalmente la primera LOMNA del 2000 hablaba Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, y luego en el año 2007, con la primera reforma de la ley, se agregó el niñas. De hecho, hoy alguien por las redes sociales, niñas y niños es lo mismo. No, no es lo mismo. Y a veces la gente tiene un tema con el tema del género, ¿no? Sí. Y me parece tan hermoso que podamos decir niñas, que podamos decir abogada, presidenta, pero hay personas que consideran que hasta que la Real Academia no nos ampara en cuanto a esa terminología. Pero bueno. Por cierto, doctora, que antes de ese cambio, vamos a llamar del entramado legal, hubo previamente un cambio constitucional, claro, que le dio al tema de los niños, niñas y adolescentes un nivel superior. Por supuesto. Aquel principio que se llama de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, sí, que está de alguna manera por encima de los derechos que puedan tener los adultos. Exactamente, sí. El constituyente, sabiamente, incorporó en el artículo 78 lo que lo que llamamos el Sistema Rector Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y así incluyó lo que son los pilares, también los llamamos los que estamos en el área, pilares fundamentales de la doctrina de protección integral, que es decir, el marco de garantías y derechos que tienen nuestros muchachos. Entonces hablamos del interés superior del niño, prioridad absoluta, niño sujeto pleno de derecho, la corresponsabilidad, que eso se agregó en el 2007, que es Estado, Familia y Sociedad, pero también el constituyente ya lo nombraba, y la no discriminación. Entonces, nosotros nos estrenamos en el 2000 fueron 3 cambios radicales legislativos. Constitución, Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente y Código Orgánico Procesal Penal, correcto, que venía del 99. Entonces, el 98 tuvo una vacación legis, al 2000 la Constitución del 99. O sea, bueno, para todo en el mundo jurídico era empezar casi estrenándose. Yo, que venía de ver como abogada, yo me gradué hace 36 años de abogado y yo estudié bajo el imperio del Código de Enjuiciamiento Criminal. Al entrar en vigencia del código tuvimos que adecuarnos, todo es nuevo. Ahí no había que alguien sabía más que otro, no, todos estábamos nuevecitos. Igual pasó con la LOMNA, nadie conocía lo que era la doctrina de protección integral y por supuesto una constitución maravillosa como la que hoy día tenemos. Pues. Ok, con ese arsenal jurídico a la mano, vuelvo a hacerle la pregunta, ¿cuáles eran los casos más, digamos, más relevantes o más comunes en ese trajinar cotidiano de los estrados judiciales? En el área penal de adolescentes, lo que más teníamos, lo que más era para el momento, ha cambiado, Mario. Ha cambiado, los tiempos han cambiado muchísimo, sobre todo el uso de este tipo de... Los teléfonos, ¿no? Pero que teníamos, hurto, era el delito que era más reincidente. A manos de adolescentes. En manos de adolescentes. El hurto... ocasionalmente sí, homicidios, sí, habían homicidios, pero no era el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces el hurto, muchas veces el hurto consecuencia de consumo de drogas. Entonces una cosa trae la otra, pues el consumo de drogas, no tengo cómo pagar la droga, no me queda otra cosa sino robar algo de un carro, robarle a alguna persona y por supuesto eso vino como un desencadenante. Del hurto empezamos a tener incidencia, robo agravado, que ya era el portando un arma de fuego. Recuerdo que se puso de moda el robar a taxistas. En un momento era robar a los taxistas, los adolescentes. Después, banditas, pequeñas bandas, ¿no? Sí, recuerdo. Para robándolos a los taxistas. Después, por supuesto, de robo a mano armada, empezaron a aparecer ya más incidencias en homicidios. Y bueno, hoy día tenemos, por supuesto, todos los delitos que están en la gama del uso de
medios informáticos y de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial no sabe cuánta cosa. Pero muchachos, mientras nosotros van, ellos están de regreso, ¿no? Sí. Y saben perfectamente Sí. cómo usar los instrumentos. Una pregunta que tiene que ver con eso. La responsabilidad penal del adolescente o de los adolescentes, ¿cuál es? Los adolescentes responden en la medida, como dice la misma ley, en la medida de su culpabilidad. No se juzga igual a un adolescente igual que un adulto. Es una de las grandes diferencias, una de las grandes cosas que tenemos en LOMNA. Es tan diferente desde el mismo procedimiento, los lapsos son más cortos, los motivos para una detención de un adolescente son más reducidos, porque el principio que impera en el sistema debe ser la libertad, es lo que debe imperar, y la privación de libertad debe ser la excepción. En los adultos también. En los adultos también, pero en los adolescentes aún más. Sí. Y la LOMNA es restrictiva, lo que se llaman números clausos, es taxativa en cuanto a qué delitos o por qué delitos un adolescente puede ir privado de libertad. O sea, en el mundo de los adultos tenemos una gama de delitos bastante grandes donde la gente pueden ir privados de libertad si cometen el delito. En adolescentes tenemos un artículo solamente unos delitos precisos. ¿Cuáles son? ¿Qué son los delitos? Tenemos el homicidio salvo el culposo, tenemos sicariato, tenemos terrorismo, abuso sexual con penetración, tráfico de drogas en mayor cuantía, lesiones gravísimas, salvo las culposas, extorsión, robo a mano armada. Sí, un cúmulo Sí, amplio de... delitos fuertes, graves. Sí. Asalto a transporte público, robo de vehículo automotor y abuso sexual sin penetración. Esos son solamente por esos delitos. Todos los demás delitos que tengamos en leyes venezolanas, vigentes, por supuesto, que no estén en esta categoría, en esta gama que acabo de señalar, ningún adolescente puede ir privado de libertad. Nada más que por esos delitos. Mire, muchos temas que quiero tocar Sí. con ustedes. Bien. Varios vamos a tocar, sobre todo ese de la inseminación artificial y ¿Cómo no? la base legal. Pero antes quisiera hacerle una pregunta, algo que siempre me ha venido a la mente. Tengo la curiosidad de saberlo. En el caso de estas madres que están detenidas, que están en prisión con sus niños, ¿en qué condiciones están estos niños? ¿Cuál es la base legal, jurídica que permite que este tipo de cosas ocurran? Y si eso tiene, digamos, un límite, si un niño debe estar, no sé hasta qué edad, acompañando a su madre en una cárcel, en un centro de reclusión. Claro, mira, qué buena tu pregunta. Yo, antes de ser juez, yo estuve en el mundo penitenciario. Yo fui directora del extinto internado judicial del Junquito. Ah, ¿cómo no? Y de la cárcel de mujeres, hoy día el De los INOF. Teques. Estuve allí en la cárcel de mujeres, que fue el primer sitio. ¿Fue directora Fui también? directora de allí también. Y trabajé mucho tiempo, casi 7 años en el mundo penitenciario. Y yo siempre tenía mi gran inquietud, era lo que llamaba los presos chiquitos. ¿Okay? Los niños que estaban con sus mamás privados de libertad, ¿no? Entonces, sí es cierto, pero no pueden estar toda la vida con en aquella época no había un límite de edad. De hecho, yo recuerdo que las internas tenían a sus niñas casos particulares y las niñas estudiaban en una escuela que queda en San Antonio de los Altos y era ese caso particular y había un transporte, buscaba a las niñas en el penal, se las llevaba para el colegio en San Antonio y regresaban. Y esas niñas, me recuerdo que estaban estudiando 5º y 6º grado. O sea, estamos hablando de 7, 8, o 9, 10 años, ¿no? Sí. Hoy día no. Hoy día a los 2 años, si no me equivoco, 2 o 3 años, pero más de allí no es, ya no deben estar dentro del centro penitenciario, ya sea un centro penitenciario de mujeres, de adultas, o las adolescentes, que en Caracas tenemos un centro que queda en Antímano, que no se les llaman centros penitenciarios a los lugares donde están los adolescentes o las adolescentes privados de libertad, se les llaman entidades de atención. Es una de las grandes diferencias. No se la llama reclusorio, penitenciario, cárcel, no. Antes se les llamaba retenes. Retenes de menores, claro. Recuerdo, del instituto... Del INAN, yo fui presidenta del INAN. Ah, bueno, imagínese usted. Bueno, y sí, me recuerdo en Vargas, siendo presidenta del INAN, me recibieron, estaba ya la loma vigente, aquel arco gigante
antes Vargas que decía retén de menores, Sí, uno le daba de sí, todo, ¿no? sí. Hoy ya se llaman entidades de atención. Pero entonces, si ellas están con sus niños, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué estas mujeres tienen la facilidad o la suerte de caer privadas de libertad embarazadas? Sí. No sabes, es algo, no sé por qué. Entonces, dar a luz y era muy doloroso que tengan que dar a luz estando privadas de libertad, aunque el mismo código orgánico, mientras están amamantando, en algunos casos ellas pueden hasta darles una suerte de casa por cárcel y pueden ir a amamantar, porque por supuesto es un derecho no de ellas, es derecho de ese bebé y de ese niño o de esa niña. De estar con su de madre. estar con su madre y Claro. estar en las mejores condiciones. En el INOF, en la época, yo estuve en el INOF, yo recuerdo que el área de mamás, que así se llamaba, eran unas habitaciones privadas, o sea, no era un salón grandísimo, un poco gente ahí durmiendo, no. Las que tenían niños eran habitaciones privadas que se llamaban así, el área de mamás. Sí. Hoy día no sé cómo estará eso, pero no debería, eso no es un ambiente realmente para un niño, una cárcel. Aun cuando tenga el derecho, porque ya entra en conflicto de derechos, el derecho de estar con su madre o el derecho de estar en condiciones mejores que una cárcel, ¿no? Creo recordar, doctora, que también en Los Chorros había un retén del Consejo claro, Venezolano del Niño, que claro. se llamaba así. Exactamente. Hoy día esa institución pertenece al IDENNA. IDENNA es Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niño, Niño, Adolescente. Esos espacios de ese retén de menores, exactamente de Los Chorros. Hoy día es unos espacio hermoso, Mario. Yo conocí, siendo presidenta del INAH, me tocó casi que desalojar una fundación que estaba allí que tenía un contenido político que no vamos a hablar de eso ahorita, una herencia muy nefasta en ese momento, y aquello, los cuartos eran calabozos, cuando niños que no tenían ninguna condición penal, pero eran calabozos. A mí nadie me lo puede contar, nosotros desalojamos esos espacios que eran lo que era vergonzoso. Recuerdo que en el cementerio también hubo uno del cual se escaparon muchachos en algún momento. Hubo una fuga masiva de adolescentes. Ciudad de Caracas hubo una fuga a raíz de los hechos del Coquí. Correcto. Y ahí se fugaron bastantes adolescentes, la entidad la destrozaron. Y el Ministerio de Interior y Justicia la retomó, la acondicionaron, pero maravilloso. Y estuvo un tiempo utilizando el Ministerio de Interior y Justicia para otro tipo de procesado, pero hoy día se entregó nuevamente al Ministerio de Servicio Penitenciario y está nadie puede decir, ay, qué cárcel tan bonita, como digo yo, ninguna cárcel es bonita, imposible, pero están en muy buenas condiciones. Ese centro que tú oíste se llamaba Ciudad Caracas, ahorita tiene otro nombre. Correcto. Mire, el destino de estos adolescentes que han estado privados de libertad, que han estado en esos retenes o centros de atención, el destino de ellos, la posibilidad de que esos muchachos que han cometido delitos se reinserten en la sociedad en la actualidad, ¿cuál es? ¿Qué recursos tiene hoy la sociedad para que esos muchachos no, al salir de estas instituciones, bueno, no delincan más? Mira, la clave, Mario, la clave es la familia. Si no tienen familia. Ahí es donde se nos complica. Te lo digo porque lo he vivido. Cuando no se cuenta con el apoyo de la familia, se hace cuesta arriba que ese adolescente no vuelva a reincidir. Porque por mucho que se le pueda apoyar con programas, inscribirlo en cursos, capacitaciones, pero si no tiene una familia que lo apoye, si no tiene una familia que esté allí detrás de ese chamo, es difícil. No es que sea imposible, pero se hace muy difícil. La clave, por supuesto, como te comenté hace rato, de los pilares fundamentales de la doctrina que lo tiene la LOMNA, que es la corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad. Todos tenemos nuestra cuota de participación y no podemos ser o sea que no me importa que ese muchacho esté pasando, no le quiero dar trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa con los muchachos? No, doctora, yo no puedo estar diciendo, o cuando les piden del tribunal, les piden la constancia de trabajo. Y muchos empleadores, ¿y para qué la constancia? O sea, la gente pensando que me vas a ir para inspectoría de tribunales, o que inspectoría de trabajo, no sé qué, ese tipo de cosas. Cobrar de prestaciones. Ajá. Y es que los muchachos necesitan justificar en el tribunal que están trabajando. Entonces, eso se les genera a ellos una angustia. Y entonces, porque saben que sí, y pasa, Mario, lamentablemente, y es donde nosotros nos desvinculamos de lo que son nuestros chamos.
Porque los chamos, eso puede ser un momento, el día equivocado, la hora equivocada y la persona equivocada. Un episodio en su etapa adolescente, pero no es un episodio para toda la vida. Una vez que se enteran de que los muchachos están cumpliendo una sanción en libertad, los retiran del trabajo. Entonces, ¿cómo pretendes tú lograr reinsertar que una persona, si ni siquiera a veces me das la oportunidad del ingreso al trabajo? Entonces, yo siempre he dicho, me ha parecido que sería una política, la cual aplaudo, de que las empresas, la ley establece, la ley, creo que es la ley del trabajo, que deben haber personas que están con discapacidad, un porcentaje, no sé cuánto es el porcentaje, debería haber el compromiso también de tener personas que hayan salido, que tengan un beneficio en libertad, que puedan tener la oportunidad de... Creo que es el 5% en el caso de los discapacitados. Pero algo parecido debería obligársele a las empresas, darle esa oportunidad a las personas, porque si no, ¿quién les da trabajo? Nadie, no, yo estoy saliendo ahorita de Yare. Sí. No salen corriendo, no le dan trabajo. Entonces, no todos son personas, no todos son delincuentes, no todos van a seguir en el mundo de la delincuencia y hay que darles la oportunidad y a los muchachos van más. Pero ellos se sienten a veces muy desanimados. Entonces, bueno, a veces la opción es poder terminar sus estudios, sí. Con mucho esfuerzo, hay que decirlo, ellos terminan su bachillerato en estas instituciones, pero por supuesto ya continuar con estudios universitarios se hace complicado. Ok, mire, un tema que vi que usted me metí en su Instagram y me llamó la atención este tema que usted toca allí, el tema de la inseminación artificial y la base legal que pueda esto tener o no en Venezuela. ¿Y cuáles son los problemas propios de este proceso en el cual las mujeres, no solamente las mujeres, también los hombres también, sí, depositan la esperanza de poder ser papás, de poder ser madres? Claro. Mira, el tema de la fertilidad, es importante tener la referencia. Por la Organización Mundial de la Salud, entre un 17 hasta un 20% de la población mundial tiene problemas de concebir por los métodos tradicionales. 17% del 17%, bueno, eso es lo que dicen las cifras, sí, cuando te investigas por las redes sociales. ¿En Venezuela hay una cifra, alguna estadística? Se maneja más o menos porque es una cifra mundial, pues, y se maneja ya sean tanto por mujer o por el hombre. Pero por supuesto, a veces los hombres, por un tema muy cultural, muy de nosotros, siempre la primera primera culpable es la mujer. Eres tú, ese eres tú. El problema eres tú y resulta que el problema no eres tú, ¿no? Entonces, en el tema de la fertilidad, Venezuela no tiene una legislación como tienen otros países para regular todo lo que involucra y que cada día tenemos procedimientos muy avanzados que estamos jugando con crear seres humanos, o sea, manipular algo tan importante como es la fecundación. Entonces, si tú por los métodos tradicionales no puedes concebir, no puedes embarazarte, tenemos que acudir a la ciencia. Y la ciencia está en manos de, por supuesto, médicos especialistas. Sin embargo, siempre, no sé si siempre, pero en general, estas instituciones médicas que se ocupan de estos temas atienden a esposos, a parejas. A parejas casadas o no. No existe que si no estás casado. No existe ningún tipo de requisito que si no estás casado no estás casado. No, eso no existe. Solamente que una persona quiera concebir. ¿Ok? Incluso no teniendo pareja. Incluso no teniendo pareja. Yo tengo amigas que decidieron, mira, llegó una época en su vida y mira, no conseguí, y me fue a un banco de semen y me hicieron mi in vitro. Y ella no sabe quién es el papá. Porque aquí se maneja el tema del anonimato en cuanto a la confidencialidad de la inseminación, que es un tema discutible. Porque como lo comenté en un programa en estos días, los psicólogos consideran que no es sano para el desarrollo a futuro de un niño que no sepa de dónde viene. Y yo realmente creo que están en lo cierto, que es importante saber, por supuesto,
¿Cuál es el miedo a veces de, bueno, si yo voy a donar, para mí no me gastaba mucho, endilgando muchachitos, ni que esos Que tengo que muchachitos mantenerlo. que tengo que mantener o no? Por supuesto, y es para eso el tema de la regulación legal. No existe vinculación a nivel de filiación, que es lo que te genera a ti. Al establecer la filiación, ahí empiezan todas las responsabilidades por existir una filiación. Pero si se establece claramente que no va a generar cualquier procedimiento, porque también las mujeres donan óvulos. ¿Ok? Entonces, tanto hay donación de óvulos como donación de esperma. Y hay quienes donan vientres. Ok, eso es un tema interesante, lo que llama el vientre subrogado o vientre por sustitución, que también a nivel mundial cuestionado, hay países que lo tienen prohibido, ni siquiera de manera altruista. Porque hay personas, mira, como he comentado, que para mí ha sido como el mejor ejemplo para justificar un vientre por sustitución. Mujeres que nacen sin útero. Si la Constitución me establece a mí que tenemos el derecho de procrearnos y de tener familia, una mujer sin útero, explícame cómo hace. Solo le queda la adopción. No le queda o la adopción o un vientre por sustitución. Entonces, claro, en una ley eso debería regularse en casos extremos. ¿Por qué no existe legislación acá en Venezuela? Mira, yo no desconozco y de lo que hemos investigado, yo creo que pasa como decimos por ahí comúnmente, lo urgente se ha llevado lo importante. O sea, como que el día a día, como no ha habido algo que diga, ay no hay necesidad, pero sí cada vez más. Y más con decisiones que ha traído el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, en esa ausencia de una legislación, el Tribunal Supremo ha dictado decisiones con carácter vinculante, sumamente interesantes en este mundo de la fertilidad. Entonces está la famosa, que fue una de las primeras, el caso de la inseminación post-mortem, señor que antes de fallecer tenía cáncer, sabía que el pronóstico era que el señor falleciera, él solicitó, había un semen congelado. Congelado, crío conservado, y el señor falleció. Y la viuda dijo, yo quiero tener descendencia de mi marido, pues, porque no pudieron hacer los motivos X. Y uno de estos laboratorios le niega el acceso a ese semen, por temas que sí, consentimiento, eso también se debe regular en la ley, lo que se llama el consentimiento informado. Y el señor antes de morir no testó. No, entonces, y el señor dijo que sí, y resulta que la mujer el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que le hicieran la inseminación. Ok, tenemos que ir a la pausa. Qué interesante claro que sí. Estos temas, de verdad que sí, muy interesante. Estoy seguro que nuestra audiencia esa es la idea. lo está disfrutando. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con la doctora María Elena García Prú. Ella fue jueza superior penal y es especialista en Derecho Penal y en Derecho de Familia. Pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Continuamos un rato acá en las redes. Doctora, hablemos de usted un poquito. ¿Cómo no? Como abogada. Cuéntenos, usted dice que tiene 36 años de egresada. Tengo 36 años de egresada. ¿Qué le llamó la atención para estudiar Derecho? ¿Cómo fue esa decisión? Siempre quise, antes de estudiar Derecho, yo quería ser PTJ para la época. ¿Ah, sí? Sí. Funcionaria criminalística. Porque me encanta mucho la investigación criminal. Pero mi mamá se horrorizó. Porque mi mamá, que es una hija policía, y no me dejaron. Y bueno, nada, estudiar Derecho, y mi papá sí me aplaudía estudiar Derecho. Me casó muy joven y con la persona que me casé no me dejó estudiar, sino corte, costura, cocina. Manualidades. Cuando me divorcio, hacer tortas. Me divorcio, lo primero que hago es buscar inscribirme en la universidad. Pero yo me divorcio un mes de abril. En esa época, en septiembre, ¿no? Era en septiembre, era anual. Sí. Y yo me... No, aquí, estamos hablando acá. Ok. Y yo me siento frustradísima. Y lo único que conseguí fue Avepane. Estudié psicopedagogía. Y empecé a estudiar psicopedagogía. Y cuando ya me faltaba un semestre para graduarme, me dicen, tienes el cupo en la universidad. Y me fui para mi Santa María. Entonces, y amo mi carrera, el derecho es mi pasión. Y siempre dije, yo quiero ser abogado y quiero ser juez. Y te cuento esta anécdota, siendo juez, me gradué en el año 89. En el 91, 92, existía la Escuela de la Judicatura, extinta Escuela de la Judicatura. Y yo me fui
a inscribirme a hacer el curso de juez y salgo. Hice mi curso de juez y terminó mi curso de juez y por supuesto si hice el curso de juez, yo en mi ingenuidad, estamos hablando de años 90, en mi ingenuidad yo me voy al Consejo de la Judicatura mire, aquí estoy yo, hice el curso, lo pasé, nómbreme juez. Y una persona, para la época, me dijo, ¿a qué partido político pertenece usted? Y yo, de verdad, ya va, es que tengo que pertenecer a un partido político. Bueno, usted sabe que aquí esto es una terna. Y yo dije, yo estuve casi 2 años estudiando para que me digan que tengo que ser político. Bueno, gracias a Dios, en el año 99, estando el presidente Chávez, me nombraron juez sin preguntarme de qué partido. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: los pacientes renales del estado Falcón solicitan la reactivación de las máquinas de diálisis, lo que incide considerablemente en las horas de tratamiento. Notirumbos informa: 250,000 de venezolanos queda expuesto a la deportación desde la medianoche de hoy viernes, cuando se vence el estatus de protección temporal, ya conocido como TPS, que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Para la señora Marisela Carrillo se necesitan 4 donantes de sangre de cualquier tipo, ya que debe ser sometida a una intervención quirúrgica en el Domingo Luciani del Llanito. Los donantes pueden comunicarse con Marisela Carrillo a través de este número: 0416-654-6035, 0416-654-6035. Informó Notirumbos. 2:31 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Gracias. Tiene buen timbre. Gracias. Gracias. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora, y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, recomiendo altamente este servicio porque conozco de la calidad profesional, la calidad humana, el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con la doctora María Elena García Prú. Ella es abogada, ex jueza superior penal, especialista precisamente en derecho penal y en derecho de familia. Hemos estado hablando de distintos temas y vamos a continuar ahondando un poquito más en este último de la inseminación artificial y la base legal que se requeriría para evitar todas estas complicaciones que pueden derivarse de esta práctica, que ya, por cierto, es muy masiva también en Venezuela. Hay preguntas, comentarios que luego procederemos a leer. ¿Por qué no existe esa ley? ¿Ha habido, digamos, razones, intereses para que no haya una iniciativa legislativa en ese campo, o es por lo novedoso del tema? Mira, que yo sepa, no ha habido iniciativa por parte de ningún sector involucrado en esta área hasta el momento para un proyecto de ley en esta área. Como te dije, para mí es un tema de que
se consideraba que era lo que había era suficiente, pero sabemos que no es suficiente. Porque tampoco es suficiente la sentencia del Tribunal Supremo No, de Justicia. y aparte no es la función. Exacto. Pero claro, el Tribunal Supremo... No puede legislar el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo, gracias a Dios, porque ha ayudado a resolver conflictos importantes, ¿no? Y eso, por supuesto, se agradece, y yo creo que eso es un trabajo de verdad bien de contenido para, por ejemplo, todos los usuarios que tengan este tipo de situaciones, tienen a la mano, o por lo menos saben que hay una posibilidad que a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través de esta... ¿Qué sala se ha ocupado de eso? ¿La sala penal? La sala constitucional. La sala constitucional. La sala constitucional, sí. Entonces, la sala, en la decisión más reciente, que es la conocen en la gente por las redes sociales, la de mamá y mamá. Es decir, la gente se pregunta... claro que hay un tema que puede generarle a algunas personas ruido, que como un niño va a tener en su partido dos mamás, ¿ok? Sí. Bueno, sí, es perfectamente válido porque existe un procedimiento a nivel mundial donde que se llama el procedimiento ROPA, que es donde la madre, una pareja, primero tiene que ser una pareja homoparental femenina. Entonces, esa pareja, establecida pues como pareja, ¿no? Una de ellas les traen el óvulo, pues se llama donación de ovocito, el óvulo, y ese óvulo se fecunda con donante anónimo, y ese niñito, ese muchachitico, ese ser humano chiquitico, se lo van a colocar en el útero de la otra pareja. Sí. Entonces ella va a ser la madre gestante. Claro, biológicamente, la madre, el ADN va a ser de la que dio el óvulo, pero la otra va a ser porque sería una suerte de un vientre subrogado o vientre por sustitución. Pero aquí como esto ha sido un acuerdo entre ellas como pareja, por supuesto, al nacer el niño es ahí donde vienen las complicaciones y la necesidad de una legislación. Y cuando se separan, porque en esto yo me enteré por las redes un caso de dos madres que se separaron y entonces una no quería ayudar al sostenimiento de la otra. Eso que estás diciendo me tocó no hace nada. Me ha tocado los casos para este procedimiento de estas mamás, en términos chéveres, que siguen juntas y tuvieron muchachitos, y se solicita ante el tribunal, en base a la decisión del TCJ, la inserción del acta de nacimiento. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal ordena al registrador donde se inscribió esa acta de nacimiento primaria, porque ese muchachito nació, ese niñito se inscribió, tuvo su acta de nacimiento, pero ¿con qué apellido y con qué nombre aparece mamá allí? La mamá que parió. Porque en Venezuela, según el Código Civil... no es la que puso el óvulo. No es la que puso el óvulo. El Código Civil establece en principio, madre es quien pare. Toda la vida, madre es quien pare. Entonces aquí aplica madre es quien pare, pero resulta que esa que parió, y de hecho lo dije yo reciente en un congreso, y esa fue mi gran pregunta, madre es quien pare, y lo puse entre interrogantes, porque no necesariamente madre es quien pare. Entonces, bueno, esa acta de nacimiento es uno de los requisitos que se solicita al tribunal, dice, señor juez, y se consigna el informe que expiden estos laboratorios. Mira, el procedimiento fue ROPA, que fue el que ordenó la sala constitucional, el que se acepta, y bueno, el tribunal, de hecho, tengo un caso recientico, calentico, que ya la semana que viene, en nombre de Dios, estamos inscribiendo el acta de nacimiento con el apellido de la otra mamá. Ok, ajá, ¿y cómo se procede desde el punto de vista jurídico en el caso de las parejas homoparentales masculinas? Dos homosexuales masculinos que quieren tener un hijo y lo adoptan o buscan alguna forma de... ¿Qué procedimiento he visto yo de personas cercanas? Ya sea porque hayan consentido, sin entrar en mayores detalles, a tener una relación sexual por supuesto, con una mujer, y esa mujer se haya embarazado previo, entre ellos un acuerdo informal, que eso también, por eso el tema de la regulación, porque si la mujer después dice, no, ese muchachito es mío, yo no puedo dar. Pero ella es la que pare. Ella es la que pare. Entonces, él lo máximo que le queda es que si ella no le quiere reconocer nada, él hace una inquisición de paternidad y va a aparecer porque con el ADN él es el papá, pero la mamá es la otra.
¿Qué he visto yo? ¿Qué es lo que he visto yo en mi experiencia? Estas parejas homoparentales masculinas, se busca una persona que no tenga ningún inconveniente en embarazarse, ya sea por el método tradicional con este caballero, O por la inseminación. o por inseminación del semen de esta persona. Se inseminan o tienen su relación sexual, sale embarazada con el compromiso de que, como la LOMNA te establece, los padres, la custodia pues es compartida. Puede ser, lo que patria potestad, tú la tenemos los dos, es de los dos, pero la custodia la tienes tú o lo tengo yo. ¿A qué arreglos llegan? Cuando nazca el niño, la custodia aquí tiene el muchacho, Sí. la custodia es mía. Y yo digo, no tengo rollo, llévate a su muchacho y llévate todo. Y hoy día, con lo del ejercicio unilateral de la patria potestad, que es otra decisión, también nació una decisión del TCJ que es fabulosa, los abogados tenemos que darle gracias al TCJ por esa decisión porque nos da mucho nos da trabajo que nos genera honorario. Ellos pueden solicitar el ejercicio unilateral de la patria potestad y esa persona se queda con su muchacho para toda la vida. Ah, y una pregunta. Bueno, para toda la vida en principio, siempre que la mamá algún día, ese muchacho es mío. Ok, y una pregunta. Usted decía que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia permite que un niño tenga dos mamás. En este caso, el niño puede tener dos papás. No. Ajá, no, explique no, por qué. No, porque ese procedimiento, el método ropa solamente es para parejas. Ropa, ¿por qué se llama ropa? O sea, ya te voy a decir, yo no me termino de aprender porque se llama resección de ovocitos de la pareja, por eso se llama ropa. Resección de ovocitos, ovocito es el óvulo, pues. Por eso que se llama ropa, ese procedimiento solamente es entre mujeres. Aparte que pudieran los hombres, vamos a interpretar una discriminación allí. Claro, porque ellos pudieran decir, bueno, si ustedes utilizan el semen anónimo, bueno, y si yo me voy a un óvulo anónimo, pero pero el tema es que se les complica más al hombre. ¿Y dónde está? Y necesitan el óvulo, necesitan el vientre, la cosa se complica más. Es más difícil. Entonces se van por este otro camino, que lo hace muchísimas personas que no tienen problema, no, dale, yo me embarazo y después te entrego a tu muchacho y chao, adiós. Ok, mire, ya vamos a leer las preguntas y comentarios, pero yo tengo que hacerle una pregunta que me sugirió un amigo a propósito de su calificación profesional y el ámbito de su competencia. El tema de la alienación parental y la violencia vicaria. Explíquenos en qué consiste cada uno de esos dos fenómenos. Qué bueno. Mira, vámonos con la violencia vicaria. La violencia vicaria, que de hecho yo lo recomendé reciente, una serie en Netflix que se llama no nos vieron cuando nos fuimos, por ahí va, una serie mexicana, y es un caso de hecho, quien escribe, no sin hacer spoiler a lo que estén viendo aquí, pero quien escribe el guión de lo que fue esa serie es un libro de la niña que fue víctima de la violencia vicaria. Era la niña. ¿Qué pasa con la violencia vicaria? La violencia vicaria en Venezuela no está establecido. En España sí está como delito, en otros países, en México, en algunos estados, en México está, en Estados Unidos en algunos puede estar. La violencia vicaria es cuando somos pareja, nos separamos, no acepto la separación y la única forma de yo vengarme por tu abandono, porque me rechazaste, porque ya no quieres nada conmigo, lo voy a utilizar a través de los niños. Pagarla con el muchacho. Aquí tuvimos un caso patético. Era un muchacho que, por cierto, trabajaba en tribunales. Él no había aceptado que la muchacha lo había dejado. Y se citaron en el Sambil. Esos son unos años atrás. Se citaron en el Sambil. Y el muchacho se citaron en el último piso donde está la feria. Y cuando se citaron allí, ella va con su niña, que era hija de este muchacho. Él agarró a la niña y se lanzaron al vacío los dos. Recuerdo. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí. Bueno, eso es lo más patético. O sea, es el extremo. O sea, ese es el caso ya. Para causarle dolor a ella. O sea, y para el resto de tu vida. Así es. Esa pobre mujer, el resto de su vida estará llorando. Eso ocurre también a la inversa. La madre que... La proporción es menor. ¿Así? Que sean las mujeres las que ejerzan la violencia vicaria. Yo tengo un caso de violencia vicaria hoy día, un caso que ya llevo 3 años, y es terrible el tema de la violencia vicaria,
Pero en bueno, el caso de la alienación la parental, alienación parental pareciera que estuvieran a veces relacionadas, pero es cuando no es cuando empieza esa mamá o ese papá, ahí sí aplican para ambos, Indistintamente. indistintamente, a hablarle mal del padre o hablarle mal de la madre, buscar las maneras de entorpecer que no exista ese contacto, una forma de descalificar al otro progenitor. No sirve, es malo, no te quiere, y entonces empiezan, te empiezo a llenar a esa criaturita, que entonces tú ves, que los he visto, sobre todo muchas veces mujeres, lamentablemente, a niñas, haciéndolo un mal terrible, que me dicen, doctora, pero es que mi hija ni siquiera me quiere atender las llamadas. ¿Y por qué? Cuando se logra hablar con la niña, es que la mamá, tu papá no te quiere, tu papá está con otra mujer, eso es mentira que quiere estar contigo, él nos dejó para irse con otra persona, y eso también se utiliza hacia también los hombres igual, ¿no? ¿por qué no hay legislación en ese campo acá en Venezuela? Porque primero nosotros, yo lo comentaba por cierto con una magistrada en un podcast que estuve con la magistrada Fanny Márquez, que ella está muy abocada a la violencia de género. Yo le decía a la doctora, yo creo que en la ley de violencia reciente del 21, en su artículo 19 habla de la violencia familiar. Y eso es una forma de la violencia, que es una violencia, por supuesto, intrafamiliar. Entonces, pero el legislador, cuando después se fue a los tipos penales, lo nombra como tipos de violencia y habla de la violencia penal. Pero cuando te vas a los tipos penales, que es donde tú imputas a alguien por violencia vicaria, como en los otros países, no está la violencia vicaria. Tienes que irte por violencia psicológica, por amenaza y hostigamiento, que sí está en la ley, pero violencia vicaria como tal no está, y hace falta. En el mundo, esa violencia específica está penada en la legislación de la mayoría de los países. No en la mayoría, pero una gran cantidad. Desde el año 2013, una Argentina se fue a España, en España la tenemos violencia vicaria, en muchos países sí la tienen. España es uno de los que mejor la ha desarrollado. ¿Y la alienación parental también? Y la alienación parental. La alienación parental, hay decisiones que TCJ, que podemos hablar de la alienación parental, pero tampoco está previsto cómo pudiéramos encuadrarlos, por supuesto, con un buen examen, un buen psicólogo, un buen equipo que lo pueda evaluar a un chamo, dentro de la violencia psicológica. Y lo que el alumna tiene el trato cruel. Eso es una forma de trato cruel. Mire, y un hecho que tiene que ver con eso es lo que llaman la simulación de hecho punible, que también se utiliza mucho en esas relaciones entre las parejas. Claro, hay casos lamentables donde que forma parte de todo esto que estamos hablando, cuando para desvincular, cosa que me parece a mí terrible, y sé de dos casos muy cercanos, de niñas pequeñas perfectamente pueden ser manipuladas, que mi papá me tocó. Mi papá me tocó. Incluso al varón también. Niña o niño. Mi papá me tocó, por supuesto, el niño en su relato no, capaz que no sea muy preciso, sí pueda generar dudas, qué sé yo, pero nada más decir, mi papá me tocó, me pasó la mano por aquí, me pasó la mano por allá, ya empieza una investigación. Sí. Y ya ese hombre lo sacas de la casa, que es lo primero que es. Lo sacas de la casa y ese hombre puede ir privado de libertad. Y puede ir privado de libertad, a veces no sabemos ni por cuánto tiempo, ¿no? Yo tengo un caso de unas personas a las que quiero mucho y lamentablemente por un tema, básicamente era por la partición, los bienes que había que partir en el divorcio. Y la mujer, la madre de la niña, empezó a decir que los abuelos paternos tocaban a la niña cuando la niña se bañaba. Y bueno, esos abuelos paternos hoy día enfrentan un proceso penal larguísimo, y unos abuelos que no, o sea, de verdad, creo que ha habido mucha maldad, y a veces se utiliza para venganza. Sí. Utilizar a los niños, eso es violencia vicaria. Ok, vamos a leer rápidamente algunos mensajes. Ya nos quedan, ¿qué? Sí, todavía nos quedan unos sí, vamos a ver qué dice 7, 8 minutos. Vamos a ver algunos comentarios. Bueno, hay algunos temas que estoy viendo que tratan algunas personas, pero tienen que ver con política, tienen que ver con otras
materias que me voy a eximir de leerlos. Me dispensan, amigos, porque de verdad que quiero aprovechar el cúmulo de tiempo que nos queda para tocar estos temas del día. Dice León del Valle 62, gracias Mario, estos temas son tan importantes porque forman parte del día a día, atinada invitación. Dice MJ Agüero Soto, dice, excelente pregunta, no sé a cuál se refiere, si es alguna de las que tiene que ver con temas políticos o que están más arriba, pero bueno, me dispensan. Méndez Reinaldo 761, cuando estaba en ejercicio de sus funciones, ¿se sintió usted presionada por alguien en el gobierno para tomar alguna sentencia? Lo puedo decir ampliamente y con absoluto compromiso, nunca. Nunca, y lo digo siempre, con mucho orgullo. Nunca a mí nadie me llamó, ni nadie, nada. Todas las decisiones que hice durante mis 20 años de juez fueron decisiones de Marilena García Prus. Ok. Dice León del Valle 62, lo de la LOBNA es todo un tema, mal utilizada para amenazar a docentes y también como arma de doble filo en el seno de las familias. Espero se entienda mi preocupación. Dice ella misma, en los 80 realicé un trabajo voluntario en el retén de Los Chorros, una experiencia muy rica para ellos y para mí. Enigma 5130 dice, ¿por qué la fiscalía y tribunales permiten que las mujeres utilicen a los hijos menores como las gallinitas de los huevos de oro en las separaciones? ¿Quiere hacer algún comentario al respecto? Sí, eso es importante y no, bueno, de lo que venimos hablando, utilizar a los chamos para manipular y buscar a veces, yo he visto solicitudes de manutención que a mí de verdad, pero una cosa es lo que pidan las partes, otra cosa es lo que los juez acuerde. Entonces no necesariamente deviene también el trabajo del juez, ¿no? El juez tampoco puede prestarse, y el juez es sabio al tomar su decisión y no prestarse a manipulaciones. Las partes pueden pedir lo que quieran. El juez es el que va a decidir que sí y que no, y qué es lo que, sobre la base del interés superior de esos niños o de esa niña o de esa niña, en ese caso en particular. Pero sí, hay barbaridades, eso no es mentira. Pero quien va a poner los puntos sobre la I tiene que ser el juez. Ok. Dice MJ Agüero Soto, la misma persona que escribió hace un rato, dice, doctora, en caso de que tuvieran la oportunidad y aún así reincidieran, ¿cuál, según su perspectiva, sería la opción legal al respecto? Entiendo que se trata de los adolescentes que reinciden. Que reinciden. Por supuesto que un adolescente que reincide, lo primero yo, como tribunal de ejecución, diría en que fallamos, ¿ok? Porque si ese adolescente reincide, es porque de este lado no hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Y eso hay que reconocerlo, pues. Hay muchos esfuerzos, pero si nosotros no le damos herramientas a un adolescente para que él pueda salir adelante, si no como lo comentaba, no le doy trabajo, no le doy opciones de estudio, ¿qué hace ese muchacho? Regresa al barrio de donde él venía, de donde él vendía drogas. ¿Qué va a hacer? Va a volver a vender drogas. Entonces la culpa es de él, y es donde digo, o la culpa es de nosotros como Estado, familia y sociedad. No solamente, yo no le echo la culpa al Estado, familia y sociedad. Porque también, ¿cómo quisimos nosotros involucrar? Y yo tengo 5 años queriendo involucrar a los consejos comunales en el sistema penal, porque nosotros los incluimos. Yo soy corredactora de la reforma 2015. Involucramos a los consejos comunales. ¿Cómo me ha costado, Mario, ganar? Y qué bueno que en esta audiencia, ojalá que haya alguien que se motive. Y yo lo que voy a explicar a mí, el señor, usted va a hacer esto y va a inscribirlo. Yo lo que le voy a decir, por aquí es el camino, para que en su comunidad podamos hacer prevención. Ok, nos queda 1 minuto. Caramba, apenas, doctora. Dice @enigma5130, en Venezuela no hay estadísticas de nada, a propósito de la pregunta que yo hacía. Néstor Díaz Vega dice excelente. @inmueblex B dice excelente programa. Feliberto 51, buenas tardes Mario, saludos a la doctora. Una pregunta, ¿es posible obligar a una madre a decirle al hijo quién es su padre? Bueno, última pregunta. Una madre decirle, pero a su hijo cuando se desconoce, cuando el hijo desconoce quién es su padre. El deber ser, todos debemos saber nuestro origen, hasta por nuestra sanidad mental. Entonces un niño tiene derecho, y la misma tiene derecho a saber quién es su familia biológica. Y todo niño tiene derecho a saber quién es su familia, sea bueno o malo, pero tiene que saberlo. Que para mí, yo, María, un mensaje final, doctora.
Bueno, un mensaje final. Primero, me encanta que la gente se motive a hablar de estos temas, Sí. porque a veces uno cree que será que no les importa o les serán totalmente, eso no me importa, me interesan otras cosas que puedo considerar de mayor relevancia. Pero hablar de la familia, hablar de nuestros chamos, es lo que nos queda como sociedad. Y si no estamos hablando de cómo puede ser el mejor futuro de nuestros chamos, mejor que salgamos y peguemos la carrera, porque son los que vienen atrás. Entonces, si los que vienen atrás no los ayudamos, no los formamos, ¿qué nos va a quedar de nosotros, Mario? Así es. ¿Qué nos va a quedar de nosotros? Tenemos que generar que toda esa generación que viene allá atrás crea en la familia, crea en los niños y les dé la mejor calidad de vida a los Mire, le chamos. voy a hacer una amenaza pública. La voy a volver a invitar. Me vuelvo a invitar, yo estoy encantada de venir, Muchas gracias. De verdad, De encantada verdad, de venir. Y yo muchísimas con el gracias. mayor gusto vengo. Bien, muchísimas gracias. Muchas preguntas de la audiencia se quedaron por fuera. Qué lástima que no me dio tiempo de leerlas todas. Mira, bastante, de verdad. Qué bueno. Me dispensan, queridos amigos, queridas amigas, de verdad que sí, me dispensan. Dice Méndez Reinaldo 761, muy linda la doctora. Bueno, hay muchos comentarios. Pero bueno, hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previacita por el 0414-309-0806. Y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.